Hay un partido político con chances de competir en las próximas elecciones que no tiene clara su posición respecto a la ley de conservación de suelos del actual gobierno. Esto preocupa, dijo Fernando García en la nota central del programa de hoy. Esperemos que el futuro gobierno, sea quien sea, no cambie el timón en este camino, y particularmente me preocupa mucho porque hay un partido con supuestas chances de competir que no está muy clara cuál es la posición al respecto sobre este tema. Los demás creo que no. En particular quien fue ministro del Partido Colorado en el último gobierno de Valle, Aguirre Zabala, sentido de declaraciones que lo valora como una de los logros importantes de este periodo de gobierno, la implementación de la ley de suelo. También se lo escuché al presidente de la Asociación Rural, lo cual es muy gratificante porque, al fin y al cabo, representan a muchos los tenedores de tierra, que son los limitados en cuanto al uso de la tierra, pero las ondas muy liberales en términos económicos son partidarios de sacar todos los límites y las regulaciones. En una especial recorrida por el suroeste uruguayo, la embajadora de Estados Unidos, Yulisa Reynoso, destacó que Uruguay tiene que trabajar en garantizar la inocuidad de sus alimentos para mantener abiertos los mercados del país norteño. Sobre este tema, Suroeste Productivo pudo charlar con el viceministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. Yo voy a decir que antes que la embajadora nos preocupó a nosotros, porque el ministerio hace muchos años que viene trabajando en esto, pero en esta gestión de gobierno y hace poco, es más te digo, en febrero de este año yo estaba de ministro, firmé la creación de la UPIA, que es el grupo del Ministerio de Agricultura que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos. Tú sabes que en nuestro ministerio hay varias direcciones, los servicios ganaderos, los servicios agrícolas, la pesca, y todas ellas tienen que ver con la inocuidad de los alimentos. Pero también trabajamos integrado con el resto de los ministerios. Esto no es solo una visión desde nuestro ministerio, pero sí es una preocupación porque no es ajeno a esto el estatus sanitario que tiene el país. Tú sabes que hace muy poco tiempo la propia embajadora nos pidió y terminó abriéndose el mercado de carnes rojas a Estados Unidos. Pero ¿cuánto carne roja se vende? Aquí hay un reconocimiento sanitario que también tiene que ver con la inocuidad. A nosotros nos preocupa mucho, queremos seguir desarrollando. Estados Unidos es un modelo. Ayer hubo una conferencia donde se presentó el modelo de ellos. Porque nosotros queremos venderle alimentos a los que son más exigentes, a los que tienen fuerte poder adquisitivo. Bueno, para eso hay que trabajar fuertemente en la inocuidad. Lo estamos haciendo y hay que seguirlo profundizando sin ninguna duda. Con el telón de fondo del comienzo de una nueva etapa de incertidumbres para los ojeros, se realizó hace algunas semanas en el Centro Recreativo Paz y Unión de Dolores la 18ª jornada anual de actualización técnica de ERRO. El ingeniero agrónomo Germán Bremerman dijo que hay que pensar más en rotaciones y cuidar el suelo. Sí, en realidad las rotaciones en general se eligen por el negocio, por la rentabilidad, ¿no? Por eso es que hoy la soja es quien está liderando, porque es el cultivo más rentable, y el resto de los cultivos que deberían acompañar la rotación, al tener más riesgos, al tener más problemas desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista comercial, se ven más rezagados, y eso determina que la rotación no sea tan balanceada como debería ser, ¿no? Pero bueno, es parte del desafío, ¿no? Tenemos que tratar de que quizás pensar más en el mediano y largo plazo, sacrificar algo de rentabilidad en el corto plazo, pero apostando a que ese sacrificio nos va a dar frutos a futuro, y esa mejor rotación nos va a determinar que posteriormente el cultivo de soja termine rindiendo más, sobre todo cuando tenemos condiciones extremas, como pasó el año pasado con un exceso hídrico, o como es normal que pase en Uruguay cuando falta agua en enero y febrero, que nos encontramos con déficits hídricos muy importantes. En esta jornada ustedes se plantearon el tema de la evolución de la calidad de los suelos. Habían dicho varias jornadas atrás que de una zafra a la otra se había generado un descenso justamente por ese problema. ¿Cómo se logró revertir aquel problema de
de la pérdida de rendimiento por el trabajo de los suelos, digamos, se ha logrado y bueno, evolucionar. en parte está en un debe todavía. Se han hecho mejoras, se está cambiando. Lo que comentó el ingeniero Taboada sobre, por ejemplo, todo lo que es cobertura. Si uno mira la región, sobre todo Argentina, hay un alto porcentaje de suelos desnudos durante el invierno. Acá en Uruguay prácticamente el 90% de los suelos están con un cultivo arriba, ya sea un cultivo de trigo, de cebada o una cobertura de avena. Y ese impacto que comenzó a darse en los últimos 2 años, probablemente todavía no lo estamos viendo, pero en el mediano plazo va a tener un aporte positivo. Y después tenemos gente que poco a poco, en la medida que puede acomodar su sistema de producción, va mejorando la rotación y va apostando a que esa productividad que está necesitando o esa calidad de suelo vaya mejorando, ¿no? A nivel de nutrientes, ¿preocupa la situación de déficit de nutrientes en el suelo uruguayo? Sí preocupa, pero en general se está tratando de fertilizar con lo que necesita el cultivo, ¿no? Hoy por hoy, hace 4 años atrás, básicamente se fertilizaba fósforo y poca cosa más, y en algunos casos, en determinados suelos hasta se echaba poco fósforo. Hoy por hoy se está aplicando fósforo en el 100%, incluso hasta en la siembra de segunda, que era muy raro que se aplicara. Hoy se ha visto respuesta muy importante a la fertilización en siembra de segunda, y diría que por el tipo de suelo que tenemos y por cómo se han ido haciendo los análisis y ha sido la evolución del cultivo, tenemos un alto porcentaje del área de soja y del área agrícola del país con fertilización de potasio y con fertilización de azufre. O sea que por ese lado realmente es un cambio importante. Desde el suroeste uruguayo y a través de la pantalla de A+B, el canal de todo un país, estamos haciendo Suroeste Productivo, la realidad, el crecimiento y los acontecimientos de una de las zonas más productivas del país. Nos encuentra aquí en A+B los miércoles a las 8 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana. Ahora también nos puede escuchar de lunes a viernes a las 19:30 en AM 1210, CX 121, difusora Soriano de la ciudad de Mercedes. Final del segundo bloque de Suroeste Productivo, con Freddy Planchón y resumen de noticias. Uruguay podría salir beneficiado y exportar más carne a Rusia tras la decisión del gobierno de ese país de prohibir por 1 año las importaciones de alimentos desde Estados Unidos y la Unión Europea. Es una buena oportunidad para Uruguay porque Rusia precisa carne, dijo el vicepresidente del Instituto Nacional de Carnes, Fernando Pérez Abella, porque la decisión rusa quitará proveedores del mercado. La brusca caída en el área de siembra de cultivo de invierno provoca que baje la demanda de servicios y esto preocupa a la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, CUSA. CUSA estima que de las 600.000 hectáreas previstas se habría sembrado en esta campaña de cultivo de invierno apenas un 50% del área inicialmente anunciada. Los contratistas están inquietos, pues hay varios costos fijos que deben afrontar, previendo meses complicados. No hay incrementos significativos en los precios que la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios sugiere a sus socios para las labores agrícolas. El aumento no es relevante y se ubica en el 4% para labores forrajeras. Se debe a que hubo que apelar a mano de obra para laboreo, siembra y cosecha.